amigos, bienvenidos a Danos un Tema, ya saben, su programa de cada semana. Les vamos a pedir que por favor nos den un dedo arriba, un like, nos sigan en este canal, en YouTube, Instagram, ahora ya estamos en Spotify y en Facebook. Y bueno, el día de hoy tenemos a una súper invitada, que no solamente es una súper invitada, es una gran amiga. Y bueno, espérenme, me falta decirles, estoy con mi amiga Patricia Rodríguez y Leticia Anaya. Y tenemos hoy a Mavi Barraza. Así es, esa soy yo. Sí. Gracias por invitarme, gracias por permitirme estar en este espacio sagrado suyo y gracias. Felicidades por su espacio. Gracias. No, la verdad es que un placer tenerte aquí, porque realmente es una charla de amigas, de amigos, es muy relajado, aquí no es de venir a presentarnos, no, es súper relajado. Hasta groserías puedes decir si quieres. No me hubieras dicho. Ahorita empezamos. Bueno, entonces, una de las razones que la invitamos es porque yo vi el otro día que estabas juntándote con con las personas que tienes tu grupo que se llama Musa. Entonces, platícanos un poquito de qué se trata este programa, desde cuándo lo tienes, qué significa Musa y cuáles son los objetivos, básicamente. Bueno, mira, Musa es un espacio muy bonito, es un espacio sagrado también como Mujeres Unidas Sociedad Activa. Ese es el nombre original del grupo, pero luego lo acortamos a Musa nada más, estaba demasiado largo. Pero básicamente es un grupo de mujeres que nos reunimos semanalmente. Nos hemos estado reuniendo semana tras semana, año con año, desde el 2008, que fue cuando inicia Musa. Y Musa nace de una idea que no me pertenece, voy a decirlo así. Fue una idea que tuvimos entre varias personas, pero que le da el seguimiento a los años de esto soy yo. Dijimos, qué bonito sería el poder encontrar un espacio seguro donde podamos hablar, donde podamos tocar temas diferentes y que nadie nos juzgue. Básicamente eso es lo que era. Y al tiempo, me toca estar en una conferencia de educación con la señora. En ese tiempo había una directora, creo que fue por ahí en Lincoln, y se llamaba la doctora Patsy Roybal, me acuerdo. Ajá. Y ella dio una charla preciosa acerca de las mujeres y cómo nosotros como mujeres tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos, obviamente, pero también de motivarlos a través de cómo somos nosotras. Perfecto. Y ella hablaba mucho hizo un comentario de cómo en su experiencia y en aquellos tiempos, porque ya sé que 20 años de esa charla que dio algo más o menos así, decía, llega la señora Smith, bien cambiadita, con sus tacones, bien mona, y viene el niño o el hijo, ¿no? Pues todo mono con ella también, llegan a las reuniones. El nene está pero feliz de que la mamá esté ahí porque la mamá está presentable, está bonita, y luego viene la señora Pérez, que estuvo trabajando todo el día, tal vez estuvo trabajando toda la noche, llega, ya no tienes ese tiempo de y si lo tienes, tenemos tantos problemas encima como hispanos, decía, tenemos cargando tanto. O que estamos tan ocupados. Exacto. Que no tenemos Exacto, que estamos ocupados, o que muchas veces todavía venimos cargando con nuestros propios problemas mentales, psicológicos, eso es lo que te iba a decir. Sí, son muchas cosas. O hasta cosas, de ¿no? misma familia, ¿no? Que nos dieron toda esta información de que tú estás para servir, para la cocina, y si te arreglas, entonces te vuelves otro tipo de persona. Exacto. Entonces ella decía, bueno, llega la señora Pérez y llega en chanclas. Con un molotito, un moñito aquí, ¿no? ¿Sabes qué me suena? Que yo estuve en esa plática también. Sí, bueno, pues eso a mí me llamó mucho la atención y dije, a ver, espérame. O sea, tú me estás diciendo que nuestros hijos hasta cierto punto sienten un rechazo por nosotros porque nos ven la manera en la que nosotros estamos olvidándonos a nosotras mismas. Claro. Y de ahí dije, ok. Luego, al tiempo cuando se da que ese tiempo estoy trabajando también en la radio. Entonces, a la radio llamaban muchas personas. Entonces, la radio, cuando tú estás en la radio, el contacto con las personas es directo. O sea, te dan una llamada y ahí, ¿no? Y a mí, entre comerciales, me entraban llamadas de mujeres, pero cantidad. Y cuando una no tenía un problema, tenía otro.
Y por alguna razón yo digo que ese es mi don, que es, yo me ponía a escucharlas. Pero ya llegó un punto en el que les daba mi número de teléfono y mi teléfono no dejaba de sonar. Ah, qué padre. Entonces, qué bonito, sí, qué bonito de tener de que ellas me hayan dado esa oportunidad, permitido ese tiempo. Pero también que tú te abriste ese canal, porque si hubiera sido a lo mejor otra persona, hubiera dicho, ok, gracias, bye, ¿no? Sí. Pero tú permitiste ese espacio también. Sí, bueno. Se dio. Y bueno, de ahí ya dije, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión, un grupo? Y abrimos para que la gente venga, para que las personas vengan. Claro. Y hice un grupo, se llamó, son estos grupos pilotos, un programa piloto. De hecho, hice 2 programas pilotos, uno en Denver y uno en Commerce City, que tuvieron una respuesta increíble, cada una como 20, 25 personas, porque de hecho los grupos Musa tienen un límite, porque todas hablamos. Entonces, imagínense en esa plática donde todo el mundo opina, pues ahí se nos iba el tiempo, ¿no? Y así fue como empieza Musa. Empezamos a ver que las personas empezaron a tener una respuesta y hasta ahorita hay muchas personas de aquel tiempo que todavía siguen teniendo ese contacto y es algo muy, muy bonito. Sí. Y bueno, estaba viendo que se acaban de reunir hace unos días, lo pusiste en Facebook y me gustaría que me platicaras de eso. Bueno, había algo que yo no les he comentado. A Mavi, yo la conozco, bueno, nos conocemos las dos hace bastante, no voy a decir el tiempo porque si no van a hacer cuentas. Ajá, sí. Pero trabajando en la televisión, tú venías al canal y hacías voces, ¿sí? ¿No? Estamos hablando, y su chiquita en ese tiempo venía con su carreola. Tenías poco de haber salido de la escuela, de la universidad, ¿no? Y así fue como nos conocimos y yo he visto, la verdad que he visto evolucionar a Mavi de una manera impresionante. Yo la admiro mucho por eso. Y pues yo creo que pasa como muchas mujeres que precisamente cuando tú te abres a apoyar a otras personas y sobre todo mujeres, pues claro que estás brillando más y te da más fuerza, ¿no? De alguna manera para seguir adelante, ¿no? Bueno, ahora sí, regresamos para cerrar, como dice Patti, la pestaña de la computadora abierta. Entonces, platícanos, porque se acaban de reunir, me decías, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros seguimos reuniéndonos. Entonces, hay varios grupos. Lo que es mi participación con Grupo Musa, yo llego a un lugar, hago lo que es el taller Musa, que son 8 semanas, y el grupo se queda. Entonces, yo me voy a otra parte del área metropolitana a abrir otro grupo, pero ese grupo se queda andando. Entonces, ha sido así durante todos estos años. Y estos grupos se siguen reuniendo. Entonces, específicamente, esa fotografía, ese póster que tú hablas, nos reunimos la semana pasada y es que en ese grupo específicamente, fíjate, se dio algo bien interesante entre todos los grupos. Cada uno como que toma su propia identidad. Cada grupo, ¿no? O sea, los puedes describir. El grupo tal es así, el grupo tal es así, siempre, entre todas. Sí. Y si tú, como integrante de un grupo, te vas a otro, tú te das cuenta y lo vives de cómo se describe el grupo. Por alguna razón, como que todas comulgan en lo mismo, ¿no? Bueno, te hago mención de esto porque este grupo en específico es un grupo muy sufrido, muy sufrido. En este grupo, que lo empezamos en el 2019, si mal no recuerdo, finales del 2019, pues nosotros pasamos pandemia juntas. De ahí, algunas de ellas ya venían con un duelo de la pérdida de un hijo, de la pérdida de un esposo, y durante este tiempo han sucedido más pérdidas. Han habido personas que inclusive a una de ellas se le ha diagnosticado un cáncer. Entonces, el hecho de seguir manteniendo estos grupos también les da una esperanza. Sí, claro. Y se cuidan unas a otras. Entonces, me reuní con ellas. Perfecto. Sí, con ese grupo. Y muy, muy lindas todas. Y me estabas comentando que, bueno, lo que decías, ¿no? Del duelo y todo esto. Pero, digo, si estás bien, no sé si quieras compartir también tu experiencia, la experiencia que has tenido durante estos años a la pérdida de un ser querido, ¿no? Que en paz descanse. Porque sabemos que está aquí acompañándonos, ¿verdad? Y también que nos platiques, digo, si estás de acuerdo. Platicarte acerca de la experiencia de duelo. Digo, no es así nada más, pum, dame, porque es algo más profundo, yo creo. Yo creo que un poco el contexto es de que tú tienes una pérdida y normalmente nosotros
la gente como de afuera queremos ayudar o apoyar y a veces hacemos comentarios o a veces no sabemos cómo aproximarnos o a veces hay hasta críticas, ¿no? Habrá gente que critica y demás, ¿no? No sé cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto, pero el famoso ya tienes que moverte hacia adelante, tienes que dejarlo ir, tienes que soltar. Y hay veces que personas que nunca hemos pasado por un duelo así tan grande, no sabemos qué decir, no sabemos cómo enfrentar la situación y terminamos diciendo una barbaridad, porque ¿no? no sabemos cómo manejarlo. Es difícil yo creo que para todas, porque no sabemos cómo actuar ante el dolor de las demás personas. Sí, yo creo para que empezar, o sea, te está doliendo, híjole, ¿qué hago? Porque yo creo que como buenos seres humanos lo primero que hacemos es voltear a vernos a nosotros, ¿no? O sea, así como que en una parte, no quiero decir egoísta, pero sino cómo yo hago, qué hago en este momento. Fue muy difícil, muy, muy difícil. Si yo pierdo a mi marido hace 3 años, fíjate ya qué rápido pasó. Ya 3 años. 3 años. Y yo creo que lo más difícil de todo ha sido han sido 2 cosas, lo que más ha sido bien difícil para mí en lo personal, no como familia, pero para mí en lo personal. Lo primero es el haber perdido completamente mi identidad. O sea, es algo muy difícil que a lo mejor otras personas que experimentan la pérdida de su esposo o de sus parejas, no fue diferente para ellos. En el caso mío, yo perdí mi identidad completa porque mi marido y yo literal éramos uno. O sea, nosotros nos fusionamos, nosotros hicimos así, ¿no? Entonces es bien difícil porque, oye, de repente te vas y dices, oye, espérame, o sea, yo era la esposa y ya no soy la esposa. Yo era la amiga, pues ya no está mi amigo. Yo era la mamá, sigo siendo, ¿no? Pero la persona que está a tu lado. Que sí, ya no está. Entonces, claro. ¿Ahora quién soy? ¿No? Soy la viuda de... Cuando me cae el 20... Y dije yo, jamás me imaginé que yo fuera a ser viuda, ¿no? Fue muy difícil. Esa es la cosa. Yo creo que para mí fue más difícil. Y ha sido y sigue siendo, ¿sí? Porque yo continúo todavía tratando de poner esas piezas juntas para poder reconstruir algo. No me pregunten qué, porque no sé qué. Sí, pero ahora ¿de qué manera te reconstruyes? ¿Cómo qué? Como persona, como mujer, tal vez... Pero a ver ahora, ¿cuáles son esos pedacitos que voy a poner juntos? Y la otra cosa fue saber que cuando hay un duelo, las personas alrededor, yo creo que el dolor de la persona saca los verdaderos sentimientos, al verdadero ser de cada persona. Entonces, yo creo que no soy la única que lo he vivido de esa manera, porque a la gente le brotan los colores, como dijeron acá en Estados Unidos. Eso fue muy duro. El saber que en el duelo te quedas solo. Y cuando te digo te quedas solo, es en la gran mayoría de los casos, por mi experiencia, por lo que yo he hablado con las personas a mi alrededor, por las mujeres que me ha tocado guiar. Dentro de Musa tuvimos un programa que precisamente lo implementamos a partir del año pasado, que se llama Mujeres de Resiliencia, Renaciendo con Fuerza. Y ahí nos reunimos también personas que hemos tenido una pérdida de un ser querido. Y yo creo que muchas de ellas han pasado por lo mismo, ¿no? Eso, de enfrentarte con la realidad de las personas cuando te brota esos sentimientos. Esas fueron yo creo que las 2 cosas más. Y la tercera, y ya menos, porque hasta eso soy muy tolerante, pero esos comentarios, Pati, o sea, es bien duro que tú estás acá y echándole todas las ganas del mundo, o sea, que en ese momento es 0, ¿sí? O sea, 0, pero ya el hecho de haber abierto los ojos, chicas, ya era ganancia. O sea, ya para mí yo ya, ¿no? Ya los abrí. Ya me permití abrir los ojos el día de hoy. Y que alguien llegue y te diga, échale ganas. Sí. Espérate. Agárrenme, por favor, porque a mí también me brotan los colores y los sentimientos y yo así como, pues, ¿qué piensas que estoy haciendo? Sí. Y yo creo que en ese momento, pues claro, tienes todos los sentimientos encontrados, ¿no? Hablando un poquito acerca del duelo y lo que mencionábamos fuera de cámaras, son las 5 etapas del duelo, ¿no? Lo que es cuando estás en el shock o la negación, esto no ocurrió, espérate, ¿qué está pasando? Cuando viene lo que es la negación, la tristeza, el enojo, la aceptación, la negociación, todo esto.
y uno dice, ay, qué padre, porque voy a pasar por esto, va a ser tanto tiempo. Y no, no es así. Tengo entendido que te brinca uno, luego regresa, luego, o sea, vas y vienes, Sí. ¿no? En esto. Sí. Porque son etapas. Sí. Y yo creo que, digo, una de las cosas que un poco lo que decías, o sea, cuando uno está fuera, primero, cada quien enfrenta a un dolor o enfrenta una realidad de estas de diferente manera, Exacto, porque exacto. también depende mucho la historia que uno traiga, ¿no? O hasta el carácter, vamos a decir, o cómo está uno apoyado, ¿no? Entonces yo creo que eso sería la primera. Y la segunda es que una vez que te sucede, dices, es que no me está pasando a mí, ¿no? O sea, es como si vivieras en una película y que te despertaras y dijeras, ay Dios, me está pasando esto, chin, mejor me vuelvo a dormir, ¿no? En serio, digo, yo no he perdido tan cercano, pero sí he visto a la gente, en este caso mi padrastro, mi papá, falleció y noto cómo mi mamá está en esta parte, como estás diciendo, ¿no? Porque era su compañero de toda la vida. Entonces, como dices tú, son uno y entonces esa otra parte ya no está. Entonces, Claro. ¿cómo la vas a manejar? ¿Cómo la vas a trabajar? Y aunque un día digas, hoy sí le voy a echar las ganas, hoy sí le echo ganas, no, hoy no tengo ganas de echarle ganas, con permiso, yo no existo hoy. Entonces yo creo que también es eso, ¿no? De entender que las personas que están pasando por un duelo bueno, que además un duelo no nada más también es de perder una familia o un familiar, sino también es un cambio de vida muy drástico o perder un trabajo o perder una casa. Claro, no se compara, pero una relación. una relación, ¿no? Y no se compara, pero yo creo que hay que observar si la persona está en ese proceso. Yo creo que es más bien de en qué puedo ayudarte, te doy un abrazo, ya sabes, cuentas conmigo, porque muchas veces pasa, ¿no? Sí. Que como dices tú, llegas, yo he visto eso de que, ay, vas a estar bien, no te preocupes, ¿no? O ¿cuál es la otra que leí que decían, porque una chica una vez también, así cuando perdió, puso una lista y dijo, por favor, nada de esto. Por favor, no me digan, ay, es un angelito, te va a estar cuidando del cielo. No se cuidan él solo. Sí, en serio. Aquí en vida, oye, Ya está no saben ni descansando, cómo. sí. Ya Ajá. está descansando. O sea, Sí. esos Sí, comentarios no, no, que, sí. que sabes que, o sea, yo creo que la gente lo hace con cariño, pero al mismo tiempo no se da cuenta del poder de las palabras. Sí. Yo creo que son de las cosas más importantes, el poder de la palabra. Yo creo que es Dale. la empatía, ¿no? Hay que tener esa empatía con la persona porque muchas veces puedes llegar y decir hola y la persona está tan lastimada que adentro así como que hola de qué. O sea, me explico, porque en ese momento nada tiene sentido. Punto, nada tiene sentido. Anteriormente o me han preguntado, oye, ¿qué se le puede decir a una persona que acaba de pasar por esto? No le digas nada. Nada, no le digas nada. Llega, dale un abrazo, siéntate al lado o dile, aquí estoy. Sí. Te abrazo el alma y ya. Y menos crítica. No. O el Dios sabe por qué hace las cosas. Porque a lo mejor sí, a lo mejor con el tiempo lo vas a entender. Sí. Vas a entender por qué Dios hace las cosas, ¿no? La vida o como quieras llamarlo, ¿no? Como le llamen ustedes. Pero en el momento lo único que te importa es tu dolor, eso que tú estás pasando, ¿no? Claro. Y que muchas veces, y se los digo de corazón, chicas, a lo mejor como estás pasando por esa pérdida tan grande que tú también quieres irte. Tú también quieres decir, ¿sabes qué? Yo me voy con él. Sí, claro. Con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, quien sea, ¿no? Yo también me quiero ir porque no es porque uno se quiera ir. No es porque no le tengas amor a la vida. Yo le tengo un amor a la vida increíble. Pero me quise ir. Yo sí me quise ir con mi marido. Oye, pero qué egoísta, porque tus hijas. No es egoísmo. Claro que no es egoísmo. Es querer de alguna manera apagar ese dolor que te está consumiendo segundo a segundo. O sea, cada milésima de segundo lo tienes ahí, lo sientes, y eso es algo muy fuerte. Entonces, cuando alguien, a veces que me hacen un comentario, por ejemplo, un día me hizo una persona un comentario en Facebook, en una de las redes sociales, y me dice, ay, no te apures, el dolor se te va a pasar en cuanto conozcas otro. Híjole, ese está bueno. Ese es para Estrellita. Te lo juro. O sea, ahí, sí. Yo lo único que hice fue decirle, Gracias. wow, qué empatía. Sí, no. O sea, ya. Sí, ya. Sí. Porque no hay ni cómo. No. ¿Y Si sabes no qué? estás entendiendo el concepto, olvídalo, ¿no? Sí.
Pero, y qué bueno que no lo entienda. Porque si lo entendiera, o sea, Sí, primero no haría ese comentario tan tonto, y segundo, qué mala onda, porque está pasando por lo mismo. Entonces Claro, eso sí yo me también. alegro cuando la gente no lo entiende, me alegro. mira, a veces queremos que la gente no sufra y que no pase por cosas así, pero yo siento que muchas veces cuando uno tiene una, como acabo de decir, ¿no? Es un reality check muy cabrón, porque esa es la verdad. O sea, de repente la vida te da así, te tira todo lo que tienes y todo lo que tenías construido, ¡prum!, se te cae. Se desmorona. Se desmorona ante ti. Y entonces, ¿cómo dices tú? A ver, en estas moronas, ¿cómo me voy a levantar? Digo, ¿te acuerdas? Lo que yo te decía hace rato, no es lo mismo, pero nosotros perdimos también muchas cosas cuando lo del negocio y la casa y carros y bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, como dices, hay un momento en el que, a ver, ¿cómo le hago para levantar esta morona? ¿O cómo le hago para levantarme? ¿No? Y como dices tú, te quieres ir, ¿por qué? Porque es tanto el dolor, es tanto que no sabes ni qué hacer, ni cómo ir, ni nada, y entonces te pierdes. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo subí no sé cuántas libras, no me cuidaba, y entonces decidí vivir en un perfil bajo, de que no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, y bueno, fue en el tiempo en el que yo me metí a estudiar, y eso fue mi escape, ¿no? Pero yo creo que en la pérdida, porque bueno, esto fue interior, o fue algo... Fue una cosa que se perdió, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero cuando pierdes tu pareja es diferente, me imagino. Espero que nunca, nos va a pasar en algún momento, porque además esa es la otra, ¿no? La muerte es lo único que está seguro en esta vida. No sabemos cuándo, pero los que nos quedamos, porque no sabemos qué va a pasar después. Digo, hay muchos estudios, hay gente que... Yo soy de las que creo que hay otra vida, las cuestiones de la energía, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que en los que nos quedamos, el trabajo de recuperación de nuestra alma, limpiar ese dolor, o sea, todo eso, yo creo que debe ser, pues, es una construcción dura. Pero al mismo tiempo, perdón, te cambia, porque entonces te vuelves otra persona. Y ahí viene lo de la resiliencia, ¿no? Que uno aprende a construirse a partir de un dolor tan fuerte y que no es un proceso, como dices tú, de que, espérame, ahorita en 5 minutos o una lista como dice ahí. Check. Ya pasé por No, son emociones encontradas. Y luego, bueno, tú tienes 3 chicas guapísimas. Gracias. Y que también hay que estar trabajando con ellas, ¿no? De alguna manera, pues porque cada una va a tener su proceso, más el tuyo. Entonces, pues a ver, platícanos cómo fue esta interacción. Perdóname. No te preocupes, A ver, está bien. Ya se me iba a ir en el destino. Yo nada más iba a decir de todos esos sentimientos, que una de las cosas que yo creo que tenemos que, como mujeres, que tenemos a ser las mujeres fuertes de nuestras familias, es darnos esa empatía que queremos de otra gente, dárnoslas a nosotros mismos y permitirnos sentir y llorar cuando tienes que llorar y meterte a la cobija si eso es lo que necesitas, darte ese tiempo para sanarte a ti misma, porque entonces tenemos, como dijiste tú, a los niños, el negocio, 1000 cosas que te están diciendo, oye, ya, despiértate, ya deja suelta, pero tienes que darte tiempo para sanar, para procesar, para gritar, romper lo que tengas que hacer, porque si no te lo das, entonces podemos evadirlo y, ok, todo está bien y me voy acá y acá, pero ¿qué pasa cuando vas manejando a casa o alguien dice algo y todos los sentimientos salen? Tienes que darte ese tiempo para sanar y esa empatía que queremos de alguien, dárnosla a nosotros mismos. Sí, perdón, y voy a volver a interrumpir. Y lo que una vez también tú y yo platicamos es que, digo, yo crecí, y también creo que Patti, en una familia en la que las mujeres siempre somos las fuertes y que tenemos que salir adelante. Y creo que tú y yo también lo habíamos platicado. Sí. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación así, tan vulnerable, entonces hasta tú mismo dices, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy pudiendo? Pues si yo siempre he sido la fuerte, yo tengo que salir adelante, pero... Y entonces aquí viene esta...
Y fíjate que para añadir a eso, Letita, creo que nos ha pasado a las dos, que ha habido momentos por cualquier pérdida, situación, que estamos procesando y nosotros estamos así metidas en nuestra cabeza y entonces viene la gente con toda la intención de ayudar y les estás tú diciendo, sabes que es que me duele, es que estoy mal, pero ni siquiera como tú eres su roca, como tú eres la mujer fuerte, para ellos no cabe en su cabeza que tú estás mal, porque si tú estás mal, ¿dónde se quedan ellos? Entonces yo siento que eso ha sido una de las cosas que hemos vivido mucho. Y que hemos platicado decimos mucho. Que estoy mal y yo creo que eso es lo que ha hecho nuestra amistad fuerte. Ha habido veces que nos vamos a caminar y o yo no me paro, yo estoy procesando, sacando todo, o hay veces que Leti está sacando, procesando todo y lo único que hacemos es lo que tú dijiste. Estamos escuchando, es lo único que necesitamos. Sí. Fíjate que lo más, es que ahorita se va a oír tan mal esto que voy a decir, pero lo más cómico de todo lo que a mí me tocó pasar, porque ya no se me hacía duro, es tener que, como dice Patti, darle consuelo a los demás. ¿Qué? Eso fue, o sea, en el momento llegas y dices, a ver, espérame, ¿no? Y les cuento rapidito que cuando mi marido muere le hacemos una celebración de vida, que no le hicimos un funeral. Y vinieron muchas personas, pues, que nos apreciaban, amigos, y llegaban y, es que te ves tan fuerte, parece que no te duele. Así, ahí está. Sí, lo que no, te digo. sí, parece que no duele, sí. O llegaban destrozados, es que no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces tú eras la que te... sí. O en mi teléfono recibiendo llamadas y sí, o sea, tener que dar ese consuelo a las otras personas. Y dices, ¿y dónde quedo yo? ¿No? Y mis hijas me decían, mami, pero es que, o sea, ¿cómo le estás dando el consuelo a la persona cuando tú estás como, ¿qué haces? Pero si le preguntas a alguien que ha pasado por algo similar, la gran mayoría nos tocó lo mismo. Ahora, en ese momento, yo creo que yo no sé ni de dónde sacar las fuerzas. Yo te puedo decir que no tenía, pero en ese momento lo que proyectas es diferente, ¿no? O sea, por dentro estás muerta, se acabó todo, ¿no? Estás confundida. A lo mejor lo que son los primeros días, estás en el shock de decir, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque aparte, pues nosotros, fíjate, con mi marido, como te decía anteriormente, éramos amigos, éramos esposos, éramos amantes, pero también éramos business partners. Sí. Trabajábamos todo el día juntos en el negocio. Entonces, ahí dices, a ver, espérame, ¿qué pasó? O sea, ahora, ¿cómo sigo? ¿A dónde voy? O sea, yo tenía mi parte, él tenía la parte de él en el negocio, entonces ahora, ¿quién hace su parte? ¿Cómo sigo yo haciendo mi parte sin ti, no? Entonces son muchas cositas así, pero sí, cuando las personas llegan y están muy destrozadas, que tú tienes que darles ese consuelo, yo no sé de dónde salen las energías, porque o la fortaleza, porque uno sí lo hace, ¿no? Sí les hace el consuelo en ese momento. Fíjate que yo creo que el cuerpo, como dice, no lo conocemos al 100% y o sea, nos sorprende. Yo creo que nosotros mismos nos sorprendemos de toda la fuerza y todas las cosas que tenemos allá adentro y que no sabíamos que teníamos y que lo hacemos, ¿no? Lo que pasa es que toda esta conciencia, digo, que además es otra cosa que es un tema que creo que lo había comentado anteriormente, es lo que yo decía hace rato. Traemos todos una familia, una herencia familiar de costumbres, de ideas, de tradiciones, de todo esto. Entonces yo creo que también depende como lo que te decía hace rato, cómo tu familia te educó, cómo tu familia, lo que te dijo, eso también te hace ver las cosas de diferente manera. Ahora, lo que yo te decía hace rato, una de las cosas que yo te admiro es precisamente tu conciencia de la realidad que tú tienes muy fuerte. Entonces eso yo creo que te ayudó a lo mejor de alguna manera, o a lo mejor no. ¿Sabes qué? Lo que pasa, chicas, es que pienso que tiene mucho que ver el hecho de que mi primera experiencia con una pérdida de un ser querido lo tuve a los 2 años. Entonces, de hecho, yo no supe esto hasta recién. Después de que muere mi marido, pues obviamente tuve que tener una terapia, que yo le recomiendo a todo el mundo la terapia, y en esa terapia descubrí que ese había sido mi primer trauma. Entonces, incluso mi mamá me enseñó una foto donde yo estoy de bebé, voy a cumplir creo que 3 años, y mi hermanito está así, lo tienen enfrente de mí, y mi hermanito está muerto, enfrente de mí. Ya. No encaja ni nada, no, él está así, abierto. Y yo lo estoy, le tengo agarrada su manita y lo estoy apretando, y se ve en mi cara la desesperación porque él no reacciona. Entonces, cuando yo le enseño esa fotografía a mi terapeuta, dice, ¡wow!
O sea, este fue tu primer trauma. Pero de ahí se desencadenaron. O sea, Claro. yo he pasado por varias muertes, ¿no? Por ejemplo, yo soy criada de abuela. Entonces, yo viví con mi abuela hasta los 10 años que me vengo para acá, hasta los 11 años. Pero cuando yo me vengo, ella a los meses muere. Y yo solamente regreso literal, a despedirme y a sepultarla. Entonces, ese fue otro golpe muy fuerte. Ajá. Yo me enamoré. Tuve un amor platónico y por el que gracias a él hice toda mi carrera de locución, y de medios de comunicación. Y también murió. Y entonces así te puedo contar, Sí, ¿no? Uno sí. tras otro. Entonces yo creo que ya llegas a un punto en el que dices, espérame, no es que ya lo pasé, porque el dolor no es el mismo, cada uno es diferente, pero sí hubo algo que me mantuvo muy fuerte, Leti, Pati, después de lo de mi marido, y es que mi tía, que también fue una persona muy, muy especial para mí, yo tenía una relación muy bonita con ella murió como unos 7, 10 años, tal vez, no recuerdo, antes de mi marido. Cuando ella muere, yo caigo sumida en una depresión horrible. O sea, yo estuve 6 meses en cama sin levantarme. Sin levantarme. Me levantaba, me bañaba y a la cama. O sea, mi marido estaba en cargo de las niñas, de todo, de absolutamente todo. De hecho, tuvieron que tratarme con diferentes medicamentos por aproximadamente un año, año y medio. Para poder que pudiera yo sanar eso, porque no era nada más la pérdida de mi tía, y vamos un poquito a lo que tú hablabas, cuando no sanas, cuando te quieres sentir esa mujer Fuerte. Wonder Woman, exactamente, y no te tomaste el tiempo para sanar. A mí se me juntó todo. Entonces ya cuando me muere ella, pues me cae lo de mi abuela, me cae lo del chico me cae lo de mi primo que también había muerto, me cae lo de mi hermano, o sea, me caen muchísimas cosas juntas. Entonces estuve en un punto de mi vida muy oscuro, muy, muy oscuro, que yo jamás quiero, y con el favor de Dios, como quieras decirle, no quiero volver a estar ahí. Entonces, cuando él muere, lo primero que yo pensé es, Dios mío, me tardó 30 y pico de años poder sepultar a mi abuela, a mi mamá. Me tardó más de 10 años poder sepultar a mi tía. Y te vas tú, o sea, ¿cuánto me va a tardar? Y yo empecé a luchar contra eso. Es decir, no me puedo dejar sumir en esa depresión porque, ¿qué crees? Mis hijas ya nada más tienen a su mamá. Y ponle, mis hijas grandes, pues ya tiene ya unas treintonas. La que tú conociste, bebé, ya es treintona. Entonces, sí, ya van a saber. No, está bien. O sea, ya saben tenemos por ahí. tenemos 20. Pues, sí. Éramos bebés tú y yo Sí. también. Pero la segunda también, ya está en sus 20. Entonces ya están grandes. Aparte tienen a sus parejas. Ellas están bien. Pero la nena, la chiquita, en ese momento tenía 7 años. Exacto. Entonces dices, oye, espérame, ¿me llega a pasar algo a mí? ¿Qué pasa conmigo? No, La en niña. ese momento no lo piensas. Obviamente en el momento de que es el shock, la negación, todo eso, no lo piensas. Pero conforme va pasando el tiempo, pues claro, y además ella me dio muchas fuerzas. La nena me dio unas fuerzas increíbles. Yo de ahí me agarré de ella, de mis sobrinos, que fueron los que me sacaron adelante, porque me sentía mal y llegaban y me abrazaban, me daban un beso. O sea, la sanación a través del cariño de los niños es increíble. Es lo mejor. Increíble. Entonces, por esa parte, digo, yo creo que lo tomé de una manera diferente hasta el momento, hasta la fecha. Ha sido el dolor más fuerte que he tenido en toda mi vida. Me tomó un año poder decir, ok, Mavi, te tienes que sentar a ver qué vas a hacer con tu vida, pero antes te tienes que sentar a tomarte un espacio, a quererte, a sanar lo más que se pueda, a soltar. Sí. Lo que sí también soy muy consciente, porque he trabajado con muchas personas durante muchos años, es en el impacto que tienen nuestras emociones no sanadas en la salud. Y esa era otra cosa. Totalmente. Pues tanto mi abuela como mi tía, que son las 2 personas que murieron antes que mi marido, las 2 murieron de cáncer de pecho. ¿Okay? A las 2, a mi tía hubo un episodio en su vida que se cree o se sospecha que de ahí es de donde nace su cáncer. Y mi abuela le pasó algo muy similar. Puede ser lo más lógico que haya ocurrido. Entonces, una de las cosas que yo siempre me dije es, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar con mis emociones y sacarlas. Entonces, sí, a lo mejor después de lo que fue el shock, yo realmente en negación habré estado un par de días en el sentido de negarme a lo que había pasado. Que sí, me llegan todavía esos momentos en los que digo, ¿qué? ¿Ya no está? Espérame, ¿qué pasó?
pero ya no es una negación per se, ¿no? Ujú. Pero de ahí me dediqué mucho a sacar ese primer año, tal vez los primeros meses, lo que se tenía que sacar en el momento. Y me salieron fuerzas de no sé dónde, la verdad, para poder sacarlo, porque el negocio tenía que seguir andando. O sea, tenían que aclararse muchas cosas en ese momento. Pero en cuanto todo se aclaró, en cuanto ya fue sabes que ya se quedaron las cosas donde tienen que ir, me voy a dar mi tiempo. Y no me di 1 mes, ni 2 meses, ni 3. qué bueno. Me di 2 años. Muy bien. No, está bien, está perfecto. Era lo que en ese momento necesitaba. Y mira, tuvo que pasar esta tragedia en mi vida para que yo pudiera decir, a ver, Mavi, te sientas y por primera vez el dinero no me importó. Por primera vez el éxito no me importó. Las cosas materiales no me importaron. Claro. Porque yo vi todas estas pertenencias de mi marido, que él las quería tanto, ¿no? O sea, tanto luchamos por eso. En cuanto él se va, todo se fue con él. existe. Ya no existe ese valor. No, ya no existe, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, su teléfono que tanto peleaba. Es una de las cosas que para mí se me hacía increíble. Ay, su teléfono por todos lados. Oye, no voy a yo dejar el teléfono porque me muero sin el teléfono. Pues, ¿qué crees, mi vida? Te moriste y el teléfono ahí se quedó. Exacto. Y se oye muy crudo. Cierto. Pero también, y esto sí se lo digo a las personas, a sus... ¿cómo se dice? Televidentes, radios. A la audiencia, internautas, a la y a la audiencia. Sí, Vamos a a la audiencia. decirle. Ujú. La verdad es que yo pienso, ya después de haber pasado por todo esto, les puedo decir que no hay una cosa más importante en la vida que tú y tu bienestar. Porque, como te digo, mi marido, todas sus pertenencias ahí quedaron. Ahí se quedaron. Y él se fue, ¿no? Entonces, ¿de qué costó tanto? Claro, no hay que ser unas personas que no tengas esa visión de salir adelante, ¿no? Pero que todo sea con un balance. Porque al ratito, ¿cuántas veces hemos perdido nuestra salud para querer alcanzar ciertas cosas? Y cuando tienes las cosas, ¿de qué te sirve si ya no tienes la salud, ¿no? Si ya te Y fuiste. muchas veces también para quedar bien con ciertas personas. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? La fama o el prestigio o cosas así. Pero al final todo esto se va a la mierda. Claro, y te das Al final cuenta se va todo. cuando tienes una pérdida tan grande así, ¿no? Claro. En mi caso, por ejemplo, oye, que yo fuera a perder, bueno, también es parte de mi pasión. Yo la radio la amaba, yo la sigo amando, me encanta. Pero que yo fuera a perder un día, o sea, de la claro que no. Pasara lo que pasara, un evento familiar y todo, yo ahí al pie del cañón. Enferma y todo. Sí, eso sí me tocó verte. Ujú. Y entonces al momento en el que la persona ya no está, dices, ¿por qué Nada. perdí tanto tiempo en otras cosas? Porque al final de cuentas, ¿qué crees? El día que yo ya no pude estar en la radio, a nadie le importó. Me reemplazaron con alguien más. Y él ya no está. Y el momento en el que yo pude haber pasado con mi familia, ahorita la paso con mi familia, pero mi familia ya es diferente. Claro. Ya somos yo y mis hijas. Ya no es esa familia mamá, papá, hijos, pero eso fue muy duro. La otra cosa, chicas, que también quiero decirles a su audiencia es que las personas que hemos pasado por una tragedia así, nos hacemos muy, ¿cómo quiero decir la palabra? Tenemos un humor muy negro. Sí. Muy, muy negro. Entonces, antes yo no lo entendía. Sí. No, y además hay mucha gente que sí lo critica, ¿no? Que a lo mejor va a decir, Sí. ¿cómo está Sí. diciendo esas cosas? Exacto. Sí, o sea, No le qué duele. respeto, Exacto. ¿no? Qué falta de respeto, sí. Y te lo comento, te comento una anécdota así rapidita. Estábamos en un restaurante, estábamos en una cena familiar y le dice una de mis hijas a la otra, de las grandes, algo hizo, ¿no? Le dice, costas mensa. Y voltea a la otra y le dice, por eso se murió tu papá, para que no le dieras vergüenza. Y ellas se sueltan riendo. Ajá. Y yo volteé y nomás hice, y todo el mundo así, ¿Qué? Sí. ¿por qué dices eso? O sea, ¿qué falta de respeto? No, es una manera de sanar también. También, Es parte sí. del duelo. Sí, Es parte del duelo. Que antes yo no lo entendía, ¿eh? Porque cuando muere mi tía, pues mis primas, ellas también hacían ese tipo de comentarios y yo, ay, qué ¿Cómo se te pesadas, ocurre, no? O sea, algo así. Sensibles. Pero no, o sea, ya lo vas entendiendo, ¿no? Te vas entendiendo que es una manera de sanar todo ese dolor que tienes, todo eso que vienes cargando. No, qué interesante, ¿eh? La verdad es que me tienes con el ojo abierto. Bueno, chicas, vamos a ir a un descanso. ¿Qué les parece? Y ahorita retomamos la plática. Listo. Gracias, Mavi. Regresamos en un momento. No se vayan.
Bueno, ya estamos de regreso aquí, pues que nos está compartiendo Mavi este tema tan importante, pues tan emotivo también, voy a decirlo, que es el duelo y el enfrentamiento a un duelo, de una persona que es muy cercana a ti, en este caso tu pareja, ¿no? Fíjate que ahorita digo que nos fuimos a corte, estamos hablando de qué es lo que pasa después, ¿no? O sea, ok, aparte de estar con todo este proceso que es como ¿cómo le dicen en inglés? Roller coaster, que vas para arriba y para abajo, que un día te sientes así y asado. Luego viene el trabajar con todo lo que eran las pertenencias de la persona que estaba allí, ¿no? ¿Cómo fue ese enfrentamiento? Ay, ves. Digo, si ¿por quieres. dónde empiezo? Sí, eso, Sí. más bien fue eso, es el suspiro antes de, a ver, ¿por dónde empiezo de todo lo que hay? Fíjate que en el caso de nosotros no fue tan difícil porque hasta eso muchas de las cosas estaban empaquetadas, ya estaban en el garaje de nuestra casa. Nosotros acabamos de mudar a la casa donde estábamos, entonces Okay. eso también ayudó muchísimo. En cuanto a sus pertenencias, personales, algunas se las dejamos a las personas que estaban interesadas, a sus seres queridos, a las estuvimos compartiendo. En el caso de lo que ya es más legal, yo creo que eso es algo que todas las personas que tenemos una pareja, que estamos casadas, tenemos que observar, porque hay un proceso legal que es muy tedioso, y especialmente cuando estás tú pasando por un duelo, porque estás con tu dolor. Eso es lo que y si hay algo que se tiene que resolver de inmediatamente, es muy difícil. Imagínate que si tú no dejaste establecido, o vamos a decir que tú ni siquiera dejaste compartido un password, ¿no? Eso, a alguien. te iba a decir. Lo más ilógico, hasta lo más simple como son sus redes sociales, tú no puedes, aunque seas su esposa, legalmente no puedes entrar y hacer algo con ellas, ¿no? Hasta que pasas por el proceso legal. ¿Cuál es el proceso legal? Aquí en Estados Unidos creo que se llama probate, me parece que ese es el término. Y es que vas a corte, pruebas que eres su esposa, y de ahí empieza un proceso legal que lleva creo que aproximadamente un mes, dentro de que te dan una corte y te establecen entonces como su, ¿cómo le dicen en inglés? Creo que le dicen executor. Ajá. Que es la persona que te vas a encargar de vender sus cosas y pagar sus deudas. O sea, Exacto. Básicamente estás encargada de todo eso, ¿no? O también, si tienes un testamento. ¿Cuántas de nosotros no hemos dicho, pues ya tengo un testamento, estoy bien? No es Eso así. te iba a decir. Sí, tienes un testamento, pero todavía tienes que ir a hacer un probate si quieres, por ejemplo, accesar sus cuentas del banco. Si tienes una cuenta del banco que es personal y no tienes a tu pareja ahí, entonces no vas a poder accesar. Claro, si tú tienes sus credenciales para entrar, pues obviamente lo vas a hacer, lo puedes hacer. De otra manera, si tú quieres ir al banco para que te den esa información, no te la van a dar hasta que no lleguen los documentos del banco, donde de la corte, de la corte, para que te autorizan en el banco para que tú puedas entrar con sus cosas. Claro. El teléfono, exactamente lo mismo. Si tú llamas a la compañía de teléfono porque quieres un listado para saber qué, no te lo van a otorgar hasta que no tengas esos documentos, aunque él haya dejado un testamento. Esa es mi experiencia. No soy abogado. Entonces, no, pero es experiencia, ¿no? Sí. Y digo, varias cosas que tocaste allí. Tenemos un amigo, no sé si tú lo conociste, se llama Memo. Bueno, se llamaba Memo. Él falleció precisamente cuando empezó la pandemia, y se fue así, como dices, se fue así como decayó su salud muy fuerte hasta llegar al punto de que él falleció. Y entonces el hermano se quedó. Y entonces precisamente eso que dices, ¿no? Que si el password, que si el PIN de la tarjeta, y era el hermano. Y él sí no dejó testamento. Entonces fue todo un proceso. Esa es una. La otra, lo que también había comentado la vez pasada, es que una señora, era la ex esposa de mi papá, digo, no quería hacer tanto lío, pero sí, fallece, no deja testamento, también le dio un cáncer, se la llevó rapidísimo, no deja testamento, no deja a nadie. Lo bueno es, el sobrino vive en Europa, y el sobrino vino, y lo bueno es que pudo sacar una firma a última hora, y el proceso se llevó 2 años. Pero aquí había propiedades, y las casas, dentro de las casas estaba eso lleno de cosas. Entonces,
Esto me lleva a un tema que les estaba platicando. En algún momento en internet leí una nota de que en Europa se juntan los adultos, sobre todo ya mayores, pero si no cualquier adulto, a hacer una limpieza de muerte, le llaman. Entonces lo que hacen es precisamente hacer una limpieza en tu casa de todas estas cosas que se vuelven obsoletas, que no usas y que al final no vas a dejar a tus familiares lidiar con toda esta limpieza que a veces es, como dices tú, ya estás en el duelo, ya estás que arreglar papeles y ahora ponte a limpiar todo esto y que además duele, ay, mira que esto y mira lo que me encontré, mira. Entonces yo creo que esa es otra cosa que también hay que ser muy conscientes, digo, cada quien lo puede manejar como sea. Y la otra también, la última historia, ya les dejo platicar. Es una persona también llegada a nosotros, su madre fallece, tenía una casa, igual pasa lo mismo, la casa, pues esta persona no puede ya pagar el mortgage, no puede pagar nada, entonces la casa se perdió, se la llevó obviamente el gobierno, banco. El banco, y todas las pertenencias, todo lo que hay allá adentro, entonces en lugar de ayudar a la persona, a su hija, en lugar de ayudarla, lo único que hizo fue ponerla peor, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, es una cuestión de conciencia que hemos platicado Demian y yo, de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que cómo lo vamos a manejar, ¿no? Y de hecho, es algo que una amiga que también estuvo aquí, platicamos para ya sea el seguro de mortgage o tener un trust, o tener un testamento, o sea, saber todas estas cosas, dejar la información, como dices tú, de que si passwords y del teléfono y pins y todo esto disponible para que en el momento la gente pueda trabajarlo. Y bueno, claro, hay un proceso legal, pero también que se sepa y no que se pierda, ¿no? Porque al final, como dices tú, los que salen ganando son los bancos. Uh-huh. Fíjate, y ahí es donde entra lo importante de la comunicación. Por ejemplo, en mi familia, que es mi hijo y yo, y bueno, ya los demás, los diferentes círculos de familia, pero mi hijo y yo, Luis sabe que en esta cajita ahí está todo, y están las listas de todo, y él sabe qué es lo que, bueno, yo creo que desde chiquito, porque como crecimos juntos, te juro, literalmente desde chiquito teníamos un plan. O sea, si me pasa esto, tú haces esto y esto y esto. Si tienes 16 años, te me vas a hacer emancipar rapidito. Y aquí está el seguro de vida, y aquí están las contraseñas, y aquí está, y este niño tiene un plan. Y luego también lo que hice fue normalizarlo, de que sabes que un día yo no voy a estar aquí, pero hay que estar preparados. Y de chiquito me decía, mami, pero ¿qué pasa si de verdad un día ya no estás conmigo y todo el mundo me ve muy tranquilo y van a decir, bueno, pero este niño debería estar destrozado? Y le digo, bueno, es que cada quien maneja las situaciones diferente, pero lo hemos normalizado a un punto en el que si él se va o me voy yo, y todavía no hemos pasado por eso no sabemos, pero en teoría tenemos un plan de qué es lo que se va a hacer. Él sabe las contraseñas, él sabe dónde está esto, me acuerdo que tuvimos una conversación, la última vez que me cambié de departamento, y yo creo que ahí es donde entra la madurez, que tienes cajitas de recuerdos y que te encariñas con cosas. Y me acuerdo que Luis me estaba ayudando a cambiarme y le digo, hijo, de todas estas cajitas, ¿quieres quedarte con alguna de ellas cuando yo no esté aquí? Le dije, porque tengo el recorte de, ay, mira que cuando estaba embarazada me estaba tomando esta limonada. Y me dice el niño, madre, es que yo no tengo ni idea qué quiere, o sea, no tengo nada, claro. No significa nada para mí esas cajas. Claro. Pero me dijo, pero ¿sabes que me gustaría quedarme con tus diarios? Entonces eso te juro, así de que, ok, ¿y ahora qué hago? Pero eso dio comienzo a otras cosas, porque entonces no nada más es el diario, sabes que hay que acomodar todos esos papelitos en una computadora, hay que limpiar todo lo que nos limita, y yo siento que esa conversación depurar, ¿no? es limpiar cosas que ya no te identificas, que ya fueron parte de tu vida, y soltar y empezar a normalizar la parte de lo que viene. Yo creo que ahí estaría bien entonces la pregunta pensando uno hacer como una limpieza, yo me preguntaría, ok, para mí esto tiene valor, pero para ellos tiene valor, ¿les va a servir de algo?
Yo creo que entonces con esa pregunta es como uno puede empezar a limpiar y hacer cosas, ¿no? Y también que tiene uno que ser bien consciente, porque a lo mejor a ti te cuesta dejarlo, pero como dicen ustedes, a las demás personas No tiene el valor. Sí, sí, no significa, no es nada, es una fotografía X, ¿no? Y cuántas personas hay que se pelean hasta, no, a mí me tocó en mi familia personas que estaban peleando por una fotografía de la abuela que no sé qué, no sé cuánto. Sáquenle copias. Exacto, sáquenle copias y se acabó. copias y se Sí, divide. pero sí, yo creo que hay que ser bien conscientes porque cuando tú pasas por ese proceso es bien duro Eso tener sí, que lidiar todavía con que eso. dejar ir, corazón. Sí. Que dejar ir. O sea, Ush, el sí. punto de decir, ay, estoy dejando ir algo que era de él. Ajá. Y me pasó. Sí. Me pasó, por ejemplo, con su camioneta. O sea, la camioneta personal, porque teníamos los que son los coches Sí. de la compañía, la camioneta personal, la que era su juguetito que él decía, y mis hijas, ay, pero es que si la vas a dejar ir, porque está su esencia, porque sea como sea, ahí se queda, está impregnada Claro, de él. claro. Pero ¿sabes qué? Parte También, de su personalidad. sí, era parte de eso, pero también y se va a oír bien cruel, pero fue decirles a mis hijas, lo tuvimos que soltar a él. Sí, exacto. O sea, Es que no un cierre. soltemos cualquier otra No, cosa no, ya. exacto. O sea, Es un ya, cierre. ya. Y sí, o sea, sí pudimos hacerlo. Lo que hicimos fue que nos quedamos con algo significativo cada una. Yo las tengo a ellas, pues imagínate. Sí. O sea, yo Ya. lo veo a él en ellas todos los días, ¿no? Ujú. Pero, y yo creo que las memorias esas, pues se las vas a llevar. Claro. Por eso, Sí. él tenía un dicho, él siempre quería andar haciendo algo con las niñas, siempre, no había fin de semana que no estuviéramos en algún lado. Y yo creo que las personas que me siguen ahí en mis redes sociales saben, siempre andamos haciendo algo. Sí, sí, me Y acuerdo. ahorita es lo que nosotros tenemos, es nuestro tesoro. Y ese tesoro no está en ningún otro lado, está aquí. Ajá. Y aquí Y lo no tienes tienen que mis hijas. ponerlo para avisarle a nadie. Y no Usted tengo que tiene. pagar un storage y no tengo que Exacto. ocupar Sí. un espacio en la casa. Claro. No, y yo creo que eso es lo que más empezamos a valorar, el pasar tiempo con la familia, el pasar tiempo con tus seres queridos. Una de las cosas que te deja la pérdida de una persona es que una de dos, o la familia se junta, se hace más fuerte, se fortalece, o se totalmente, y se claro. separa. Sí, Y se dejan de hablar. En el caso de nosotros, fíjate que nosotros sí teníamos muchos conocidos, porque éramos muy activos en la comunidad. Ujú, sí, me En acuerdo, un montón sí. de organizaciones. En ese aspecto nos quedamos mis hijas y yo solas. Ujú. Y por algunos meses, o sea, nosotros no había el teléfono no sonaba. Y es muy duro, es muy, muy duro. Porque ahí realmente es donde entiendes quién está contigo y quién no. Claro. Y claro. te puedo decir que de todas los cientos de personas que yo conozco, o sea, te hago así y me sobran dedos de las Sí. personas que se quedaron. Pero conforme, y también brotan muchas cosas, porque hay un proceso de adaptación a la nueva realidad, claro. porque empiezas una nueva realidad. Entonces, de repente empiezas a pelear con todo el mundo. Empiezas a pelear con todo el mundo porque tienes un coraje, porque tienes un coraje con la vida, porque son muchos Acuérdate sentimientos. que es otra fase, la Sí. ira, ¿no? El Sí, enojo. exacto, el enojo. Y es el enojo con la persona de por qué te fuiste, por qué me abandonaste. Claro, El pero enojo también con Dios, y el porque enojo te lo con la llevaste. gente y contigo mismo. El enojo conmigo de qué pude haber hecho, o sea, diferente, por qué no hice esto, por qué no pasé más tiempo contigo, por qué no te... Oye, ¿sabes cuántas veces me pregunté y me reclamé a mí misma? O sea, ¿por qué no lo hice más? Un minutito más esa última vez que lo vi. No pude, o sea, hice lo que pude con lo que tenía y para lo que me dio y párale de contar. Entonces, también llegas al punto en el que estás así como con no sé si ustedes conocen ese término, un chicotito. Sí, ¿No? Sí. Pegándote. ¿Por Sí. qué no hice más? Porque Sí, exacto. pero nada, o sea, hay que ser bien empático con uno mismo y decir, hice lo que pude con lo que tenía, con el conocimiento que tenía en ese momento, porque Exacto. nadie me iba a decir, o sea, yo no voy a programar que mi marido va a morir en tal día. Que te aseguro que si supiéramos, viviríamos la vida de una manera diferente, ¿no? Pero, era Pero que yo- somos tan buenos para ser negativos que seguramente viviríamos la vida sufriendo porque ese día nos vamos a morir. Y no al revés, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, cuántas veces lo que decíamos hace rato, que hay gente que lo niega, ¿no? Que no quiere hablar de la muerte, no aparte, quiere, sí, no porque quiere la traes, enfrentarse. Sí. la traes, o sea, no, ni hablas porque la no, traes. porque la traes, la provocas. Sí, sí. Es O sea, que no es todos como que- nos vamos a morir Claro, al final. Digo, lo que pasa es que unos toca antes, otros después, yo qué sé, ¿no? Pero yo creo que también eso es importante, hablarlo, como decía Patti, esa comunicación que tienes con tus familiares, ¿no? Y bueno, la otra cosa que también quería yo mencionar, que es lo que dices de la familia, cómo se une, cómo se separa. Por desgracia,
yo he visto muchísimo más hacia la separación cuando hay un bien, sobre todo un bien material. Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser Los yo qué sé, terrenos. los terrenos, el terreno del tío. Sí, ¿No? sí. Y que termina una peleadera y que si no, que esto, o se apaña, o sea, la palabra literal, así, prum, ¿no? Y no hay ninguna señora Carlota que venga Sí, sí, a, sí, así, a sacarte de ahí, solucionarte, sí, ¿no? sí, sí. Digo, realmente yo creo que son cosas que se tienen que hablar. Y yo creo el último tema que me gustaría platicar es también tu decisión, lo que vas a querer, que es algo que, por ejemplo, Damián le dijo a nuestro hijo, es, ¿sabes qué? Cuando yo fallezca, a mí directamente me incinera. No quiero servicio, ni funeral, ni nada. Si alguien quiere hacer pues alguna ceremonia, bienvenida, pero directo a la urna. Digo, eso es cada quien, es cuestión de cada quien, pero yo creo que también eso se tiene que hablar, ¿no? Porque digo, lo que tú decías hace rato, suena súper cruel decir que es el respeto al muerto, pero perdónenme, el muerto ya está al otro lado, ¿no? Realmente es un respeto a la gente o a nosotros mismos o a quedar bien con quién, ¿no? Digo, yo creo que eso depende de la familia. Se va a oír muy cruel lo que voy a decir, pero yo creo que es más bien la culpa. Sí, también. Es la culpa de a ver, déjame hacer por ti lo que no hice toda la vida, deja de hacerlo para poder lavar la culpa. Muchas veces Cierto. es eso, porque también cuántas veces ha pasado de que la persona ha querido hacer algo y no se respeta lo que esa persona quería. Eso sí. Y luego después simplemente lo excusamos con el que, es que ya esos últimos servicios no son para la persona, son para uno. Exacto. Ok, bueno, entonces di que es para ti y se acabó, ¿no? Sí. Y está bien, porque acéptalo. estás pasando por tu duelo, está bien. Yo creo que es muy, muy importante, con mi marido, fíjate que es algo que nosotros tocábamos mucho, entonces siempre supimos lo que él quería hacer, y de la misma manera yo, o sea, si yo hubiera muerto primero, él sabía lo que tenía que hacer conmigo. Eso es algo que sí, creo que hay que tener muy establecido. La otra cosa que es muy doloroso, lo he vivido yo también, el hecho de que se queda un bien, como dices tú, y ahí está la gente peleándoselo. Y yo creo que cuando realmente hay un amor, ¿cómo te puedo decir? Un amor sincero por la persona, te lo va a demostrar el que menos pelea. Sí, ¿verdad? Sí, porque sí. O sea, si yo realmente quiero a la persona, la quise tanto, estoy sufriendo tanto, yo estoy ocupada en honrar su memoria de una manera. ¿Tú crees que yo voy a tener ganas de andar peleando cosas? No. El terreno del tío. Imagínate. Y aparte cosas que no me corresponden, ¿no? Muchas veces se dan esos casos. Pero sí es muy importante, yo creo que ser bien conscientes. Hablábamos acerca de concientizar a las personas alrededor de nosotros, a nuestros hijos, como decías tú. Sí. Les voy a contar una anécdota así rapidita, que fue, y yo sí me siento muy culpable por esto, es la primera vez que voy a hablarlo así abiertamente. Mi hija tenía 7 años cuando mi marido muere, pero no sé cuántos días antes de que él muere, él se despide de ella y se va, y yo llego a la casa, porque él iba no sé dónde, yo llego a la casa y lo encuentro llorando. Estaba llorando la nena en el baño. Y le digo, ¿por qué lloras, mi amor? Me dice, es que yo ya no voy a volver a ver a papi. Y yo me quedé, órale. No, claro que, ¿por qué dices eso? No, si lo vas a ver. No, mami, él se va a ir a un viaje y yo ya no lo voy a volver a ver. Entonces yo me quedé en shock. Le digo, claro que no, mi amor. Aunque tu papi se fuera de viaje a donde fuera, claro que va a regresar. Y le digo, ¿quién te dijo? Y me dice, yo sé. Ok, ya, se queda así. Mi amor, yo te prometo que papi va a regresar. Y la niña dice, ok, mami, y ya. O sea, se limpió sus lágrimas y todo. Pero fíjate mis palabras. O sea, tu promesa. Yo, así, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿en qué estaba yo? A lo mejor por el hecho de ver sufrir a mi hija, ¿no? O sea, no, mi amor, yo te prometo que tu papi va a regresar. Acto seguido, mi marido muere. Entonces, ¿con qué cara vas a ver a tu hija ahora? Exacto. ¿No? Y no le dije luego, pero, o sea, la niña es una niña muy inteligente, 7 añitos tenía. Sí. Ya veía todo lo que se estaba dando en su casa, por más cuidadosos que fuéramos, llegó el momento de decirle. La cojo de la manita, me la llevo caminando. Ahora, mi hija y su papá eran así, ellos todo el día estaban juntos, porque mi hija la hago homeschool, ¿no? Entonces, siempre han estado juntos. Y cuando ella ya ve que son 3 días, o sea, nadie no sabe de su papá, la tomo de la mano, le estoy explicando, le digo, mami, tengo que decirte algo. Papi murió. Se me queda viendo y me dice, ¿en el viaje?
así como diciéndome, te dije. Ujú. Y yo, Lo siento, lo siento. entonces ahí yo cargo con esa culpa de que Sí. yo le prometí que su papá iba a regresar y su papá no regresó. Ella nunca me ha dicho nada, yo cargo con esa culpa. Acto seguido, hace poco me dice mi hija, mami, no sé, no me acuerdo por qué, y me dice, ¿me prometes que no te vas a morir, que no va a pasar nada? No, mi amor, no puedo prometerte eso, lo siento, mi reina. Sí. Mami, pero no, mi amor, yo ya te prometí una cosa, hice muy mal en prometerte algo que no está en mis manos, no estuvo en mis manos, entonces ahora te digo, yo voy a hacer lo posible por cuidarme, voy a hacer lo posible por estar bien, pero yo no te puedo garantizar que no me vas a volver a ver, porque así es la vida de cruel, Sí. y los niños son muy inteligentes. Y tú muy no te- sensibles, digo, también. estamos viendo que ella ya lo tenía, ya lo traía, presentía, ya lo... Exacto. Y yo creo que, pero fíjate que mi hija, y también dentro de esa sensibilidad, hace poco encontré una caja. Y adentro de la caja estaba un dibujo de cuando ella estaba chiquita. Y en el dibujo está toda su familia, todo lo que ella considera su familia. Mi hermana, su familia, yo, nosotros, mi hermano, su familia, mi papá, mi mamá, así todos, hasta un bebé está ahí, pero todos de monitos, ¿no? Sí, Así sí, de- sí, de- sí, de Y arriba una lluvia, así, y luego decía, papi, energy. ¿Quién le habló a la niña de eso? Wow. Entonces, la niña tenía 7 años cuando lo dibuja, o sea, fue en ese tiempo, porque los muñequitos están así de O palitos. sea, te digo. ella ya, Ujú, ya, ella lo, ya lo ya sabe. lo estaba sintiendo. Y ella sabe que su papá está con ella, constantemente lo dice, constantemente lo ve. Ella me enseña a su papá en los pájaros, en las mariposas. Esa es su creencia, es una creencia muy bonita porque le ha permitido Claro. estar en contacto con su papá de su manera, Sí. a su manera. Claro. Entonces ya el dolor no es tan fuerte, ¿sí? Porque ya no fue, perdí a mi papá. Claro. Entonces, físicamente no lo puedo ver, pero yo lo siento y sé que ahí está y está conmigo. Entonces imagínate qué bonito fuera, Pati, Leti, que desde chiquitos les dijéramos a nuestros hijos eso, oye, la Sí. muerte es parte de la vida, puedo morir en cualquier momento y nosotros estar conscientes que lo mismo puede pasar con ellos. Claro. Pero ¿sabes qué? Somos energía, nos estamos transformando. Exacto. Pero aquí vamos a seguir de una manera u otra. Entonces yo creo que ya cuando dices, cuando la persona trasciende lo material, trasciende lo mundano, el Lo dolor, humano. lo humano, el dolor, las emociones. Ya, si tu familiar está enfermo, ya no sufre, ya no tiene hambre, ya no tiene... ¿Sí me explico? Entonces, Sí. no es que te alegres porque la persona ya no está, porque claro, somos seres humanos, lo vamos a extrañar, porque los extrañamos por egoístas, Sí. porque los extrañamos nosotros. Realmente, pero como tú lo estás diciendo, ¿no? Digo, también otra cosa que acaba de pasar hace unos días, un sobrino Ujú. acaba de fallecer de cáncer, jovencito, era la segunda vez que recaía y su mami nada más me dijo, ya descansó, estaba en mucho dolor. También pasó lo mismo con mi papá, estaba en mucho dolor. Entonces, yo creo que eso que dices, es soltar y dejar de ser egoístas, porque también de alguna manera ahí es donde decimos si está en un mejor lugar. Bueno, no sabemos qué hay después de la muerte, pero al menos sabemos que en este mundo ya no están sufriendo, ya no están pasando por ese dolor que de alguna manera, digo, hay gente que realmente no está pasando por el dolor y bueno, fallece, pero esa es otra historia. Pero yo creo que, como dices tú, hay que dejar de ser un poco más egoístas y entender. Y la otra, como decías tú, me gustó muchísimo lo que decías de la energía. También me ocurrió en una persona que falleció su esposa. La esposa le daba demostraciones, digo, si es que son creencias Sí. que existen, pero que nadie quiere hablar. Pero lo que le pasaba es que ciertas flores, por ejemplo, que se habían muerto, aparecían, como dices tú, el pájaro, en sueños. Sucede algo muy chistoso, por eso la conexión, porque a mi hijo le mandó un mensaje y mi hijo le mandó un correo electrónico diciéndole, vas a estar bien, no te preocupes, yo estoy bien. Algo así, que mi hijo lo soñó. Entonces a él le llamó mucho la atención, ¿no? Porque acaba de fallecer. Era una profesora de la escuela de mi hijo. Y entonces fue así como lo que dices tú, ¿no? Vamos a pensar que nuestros seres queridos entonces están en esa energía, en esa naturaleza, en la lluvia, como lo puso, en una flor, en un olor, en todo esto ya. Y lo están sientes, aquí. y lo sientes, es amor. Yo siento que esa energía es amor. Eso es lo que yo creo. Yo creo que somos seres de energía y que somos seres de amor. Lo que pasa es que
ahora sí que la experiencia humana nos enseña o nos lleva a estos enojos o este tipo de ¿cómo se llama? Como de emociones negativas, vamos a llevarlas, ¿no? Pero pues es un yin y el yang, ¿no? Tiene que, la experiencia humana son estas ambas, esta dualidad de energía. Pero una vez que pasa es amor, ¿no? Bueno, eso es lo que piensan ustedes. Yo creo que tienes muchísima razón. Yo creo que hay que valorar lo que tenemos ahorita, vivirlos, sentirlos. Yo me recuerdo, y creo que de hecho te lo he dicho a ti también, que yo cuando ya transcienda, yo no quiero un funeral. Yo quiero, si la gente a mi alrededor quiere hacer una reunión, pueden hacerlo. Pero yo no quiero que venga gente que no se tomó el tiempo de conocerme cuando estuve en vida, y lo peor que pueden venir y decir, ay, es que era tan buena gente. Digo, yo vengo y no, eso es así, que si no puedes decir, oye, no es por, mira, sí. me estás recordando algo, tienes toda la razón. Dentro de una de esas ocasiones, yo tengo un montón de conocidos en Facebook, porque no se puede dar un montón de conocidos ahí, y alguien subió una fotografía de mi marido y un familiar que nunca lo veía, nunca, o sea, y le pone, ay, es que extraño tanto tu voz. ¿Cuándo fue la vez que hablaste con él? O sea, mentiroso. Sí. Pero claro, uno tiene respeto, uno tiene educación, tú te quedas callada y no dices nada, ¿no? Pero por acá, por adentro, oye, ¿hace cuánto que ni siquiera te tomaste el... Por favor. O sea, es hipócrita, ¿no? Claro. Sí. Y también es un recordatorio para todos, ¿no? Tienes esa persona que no le has hablado, si realmente te importa, háblale. Sí, claro. Oye, pero, y otra cosa también bien importante, chicas, que yo creo que es una de las cosas que tuve que aprender con todas estas pérdidas que he tenido. Cuando tienes una pérdida bien grande en tu vida, tú te quieres ir con ellos, tú te quieres morir, ¿sí? Y es muy válido que en el momento lo sientas, porque solamente tú sabes tu dolor, ¿no? He tenido que explicarle a mis hijas que sufren tanto por el gran amor que le tenían a su papá. Si no hubiera ese sufrimiento, siéntanse orgullosas, porque si no hubiera ese sufrimiento tan grande, pues significaría que no habría tanto amor, significaría que la persona no fue tan buena como ustedes, tan querida, exacto. Entonces, honren ese dolor, pero al mismo tiempo no te mueras con tus muertos, ¿no? No. Date el tiempo. ¿No? Que nadie te diga cuándo es momento de que ya se acabó tu dolor o cómo debes de vivir tu duelo, porque eso tampoco no se vale. Pero yo creo que siempre se debe de honrar a las personas, a honrar su vida. Entonces, a veces que me dicen, oye, no te apures, ya son 3 años, ya dentro de poco. Pues no creo, porque fue una persona que duró 20 años conmigo, entonces hay muchas memorias, pero él era una persona muy alegre. Muy alegre. Entonces, imagínate, vamos a imaginarnos que dentro de esa energía, él todavía su energía estuviera por aquí, ¿no? A las personas que no creen, porque yo sí creo, que estuviera por aquí y todo, y nos estuviera viendo. Imagínate qué tristes se sentirían nuestras personas por nosotros. O sea, el hecho de ver que te estás muriendo con él, no es justo. Sí. No es justo. No es justo. Porque especialmente si era una persona que era tan alegre así, ¿no? Vive por ellos. Porque lo que tú ahora no puedes, lo que ellos ahora no pueden vivir, lo viven a través de ti. Claro. Esa es mi percepción de la vida y la muerte. Yo también estoy de acuerdo contigo. Sí. Fíjate, yo te iba a preguntar ahorita que concluyéramos con algo y eso me gustó mucho para conclusión, pero no sé si quieran aportar algo para concluir el programa de hoy. No, yo creo que fue un excelente tema. Gracias por abrirte con nosotras, darnos tu confianza y pues gracias. Gracias, y aprendimos mucho. La verdad es que sí se aprende en estas pláticas, sobre todo tan sinceras, tan honestas y que nos hayas traído un tema tan especial y tan personal, lo compartas con nosotros y con el público, ¿no? Obviamente. Gracias. Muchísimas gracias, Mavi. Como siempre te digo, te admiro muchísimo. En serio, no solamente te quiero como amiga, sino también te admiro por todo pues todo lo que has vivido. Me ha tocado verte en muchas etapas de tu vida. Digo, imagino que te pasa lo mismo conmigo. Tú ves etapas de mi vida, ¿no? Y nos seguimos viendo con muchísimo gusto. Entonces, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Que yo creo que sí, va a haber más temas que podemos compartir. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues vamos a tener que irnos. Nosotros quedaríamos aquí. Sí, la verdad sí. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo, les pedimos que nos den un dedito para arriba, like, o le pongan a la campanita que nos están siguiendo, suscríbanse. Si no, estamos también en Instagram, Facebook y en YouTube, y ahora estamos en
Spotify, cierto. Yeah. Así es que búsquenos, danos un tema. Por favor, si tienen algo que quieran compartir, algún tema, algún libro, sugerencia, estamos súper abiertos para cualquier cosa. Quiero dar las gracias al señor técnico que está atrás, se llama Damián Esperanza, que también es mi esposo. Gracias por la magia, ¿verdad? Sí. Gracias, Mavi, por el tema, por compartir. Pati, gracias. Nos vemos a la próxima. Danos un tema.